Volatilidad, esa es la palabra que define el comportamiento del dólar y el cobre en las últimas jornadas. De hecho, tanto el metal rojo como el tipo de cambio han tocado mínimos y máximos niveles con abruptas caídas y alzas respectivamente. Queremos analizar este panorama y para eso nos acompaña Sergio Lehmann, economista jefe del BCI. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. 6.23,8 llegó el dólar en la jornada de hoy, pero la verdad es que la volatilidad ha sido muy importante en las últimas semanas. Efectivamente, la volatilidad ha estado marcando los movimientos de los mercados financieros durante los últimos meses y probablemente años, y claramente el dólar, y en particular el tipo de cambio, no se ha escapado de ese movimiento. Un 20% durante este 2015. Efectivamente, ha sido un movimiento bastante importante y esto tiene que ver fundamentalmente con un Estados Unidos que se ha mostrado bastante más dinámico, en un escenario donde en general el resto del mundo no está acompañando ese movimiento. La actividad entonces en Estados Unidos hace prever que de aquí a septiembre la Fed comience su proceso de normalización monetaria, es decir, aumentos de tasa de interés que tienden, digamos, a generar movimientos apreciativos al dólar a nivel global. Hace 10 días el dólar llegó a 595 y la verdad que generó harto ruido en el mercado, pero la lectura que hacían todos los analistas era la que tendencia era al alza, efectivamente por lo que tú dices, Sergio, por esta alza de tasas que se viene ya en el próximo semestre de este 2015. Efectivamente, lo que estuvo mostrando el dólar hace algunas semanas atrás es un movimiento más bien hacia la baja. Eso respondió esencialmente a datos de actividad en Estados Unidos que no fueron del todo buenos, pero eso estuvo marcadamente definido por una situación estacional en Estados Unidos. El primer trimestre los datos de actividad no fueron buenos. 0,7 contracción. 0,7 contracción efectivamente, pero el juicio que se tiene hoy día es que eso se debió fundamentalmente a un invierno especialmente crudo y los datos más recientes más bien han apoyado la idea de que la economía de Estados Unidos está recuperando un dinamismo acorde con lo que venía mostrando hacia el año 2014. Eso entonces ha generado este movimiento apreciativo nuevo sobre el dólar que era en realidad esperado. Yo diría que en general en el mercado existía relativo consenso de que Estados Unidos venía bien y que los datos entonces del primer trimestre más bien respondían a cosas coyunturales, a cosas más bien condicionadas al clima, como ya decía, en Estados Unidos. ¿Sigue subiendo el dólar entonces? Nosotros esperamos que el dólar va a continuar subiendo más moderadamente hacia adelante. Estamos esperando, digamos, un dólar en torno a 630, 635 pesos de aquí a 1 o 2 meses. Eso está en línea entonces con la proximidad de la normalización monetaria en Estados Unidos, que iría a comenzar en septiembre, y también con una mirada del punto de vista nuestro, del punto de vista de Chile, que hace prever, digamos, de que la tasa de política monetaria se va a mantener en 3% durante todo este año, y recién el próximo año el Banco Central comenzaría a gradualmente subir su tasa de política. Otro de los elementos que está ligado al dólar, pero también está ligado, ¿no es cierto?, a los vaivenes de la economía china, es el precio del cobre, que también ha tenido una fluctuación bien importante. 2.78 el lunes pasado, este lunes ya hablábamos de 2.70, hoy día subió un poco más. Hablemos un poco del valor de este commodity que es tan importante para nuestro país y también la relación que tiene con el dólar. Si uno compara lo que ha sido el precio de los commodities durante este año versus los últimos 2 años, claramente estamos hablando de un escenario de precio de commodities bastante más bajo. Eso tiene que ver fundamentalmente con una economía china más débil, es decir, una economía que está creciendo hoy día algo por debajo del 7%, 6,8 es nuestra proyección para este año, versus tasas de crecimiento en torno a 8 o 10% hace algunos años atrás. Es decir, estamos viendo efectivamente, digamos, un mundo con precios de commodities más bajos. El precio del cobre en ese contexto estuvo más bien cotizándose incluso en torno a 240 centavos de dólar la libra o 230 o 2.30 dólares la libra. Eso no era coherente con los costos marginales de producción de precio de cobre, que estaría más bien cerca de los $2.80, y por lo tanto este movimiento, primero, digamos, a comienzos de año, desde 2.30 a 2.40 hacia los niveles más cercanos a 2.70 hoy día, son coherentes con esta convergencia gradual hacia precios que se condicen con los costos marginales de extracción del precio del cobre o del cobre. La tendencia, por ejemplo, para este año, el Banco Central la cifró en 2.80, un poco más. ¿Tú crees que mañana en el IPOM esta trayectoria irá a la baja? Creemos que de aquí a fin de año, de todas maneras, el precio del cobre iría a estar en torno a $2.80 o $2.85. Esa es nuestra visión también. Creemos que no deberían haber cambios demasiado importantes en el IPOM en esa materia. Esto tiene que ver, como ya decía, con los costos marginales de extracción del cobre. Los movimientos hacia la baja que hemos visto tal vez la última semana o la última semana más bien responde a la apreciación que ha mostrado el dólar. Cuando el dólar se aprecia, es decir, tiende a fortalecerse en los mercados globales, el precio de los commodities tiende a bajar por una simple denominación de los precios. Y al revés, cuando el dólar tiende a debilitarse, los tipos de cambio a subir, eso va acompañado generalmente también con aumentos
en la cotización de los commodities en general. Si hablamos de la economía en general, también incide no solo el cobre, el dólar, sino también el precio del crudo, que ha tenido una apreciación bastante importante durante estos últimos días. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cómo lo ven ustedes? Nuestra mirada es que el precio del petróleo debería tender a converger también a sus costos marginales. Nuestra mirada en este sentido es que el precio del petróleo debería más bien situarse en torno a los $60 el barril, que es lo que estamos viendo hoy día. No debería moverse demasiado respecto a esa cifra. Después de haber mostrado unas bajas muy importantes a comienzos de año, recordemos que el precio del petróleo estuvo cotizándose en torno a $40-45 el barril, vimos un aumento realmente importante durante los últimos meses. Eso ha respondido fundamentalmente al hecho que Estados Unidos está reduciendo, al menos moderando, su tasa de crecimiento de producción de crudo. Eso tiene que ver con que los costos marginales, particularmente de shale oil en Estados Unidos, son aproximadamente, o al menos una parte gruesa de ese petróleo que se extrae en Estados Unidos, tiene costos marginales en torno a $60 el barril. Por eso nosotros creemos que el precio debería más bien mantenerse en torno a esos valores durante los próximos meses, y de hecho nuestra mirada, BCI Estudios, digamos, a fin de año, es también esa, digamos, con un precio en torno a $60 el barril. Sergio, y en torno a, por ejemplo, a la relevancia o la preponderancia que tiene la OPEP, ¿no es cierto?, en todo lo que tiene el precio del crudo, tú pusiste el engranaje de lo que significa este shale oil, esta nueva tecnología de hacer un crudo que es más caro de producir, pero la tecnología ha hecho que los costos bajen y sea una empresa atractiva. ¿Cómo lo ves tú? ¿El escenario está cambiando? Yo creo que efectivamente, si uno mira los últimos años, la OPEP ha ido perdiendo relevancia, es decir, ha ido ganando mayor participación en la producción de petróleo. Estados Unidos, Canadá, Brasil probablemente también va a jugar un rol un poquito más importante en los próximos años, el Mar del Norte en Europa. La OPEP ha ido perdiendo participación en el mercado global y por lo tanto su incidencia en los precios claramente hoy día es menor. Sin perjuicio de eso, igual la OPEP representa una porción importante de la producción global de petróleo, en torno a 30-35%. Eso hace ver que de todas maneras juega un rol importante y de hecho en las últimas semanas o los últimos meses, Arabia Saudita manifestó cierta incomodidad con el precio en torno a $40-45 el barril. Eso hizo precisamente que el precio tendiera a subir, a pesar, ¿no es cierto?, de que hoy día juega un rol menos importante. De todas maneras, el margen juega un rol significativo y de hecho estuvo cambiando o elevando los precios a los cuales le vende petróleo, por ejemplo, a los países del Asia. Eso tuvo algún impacto también en la cotización global del precio del petróleo. Bueno, un ingrediente, el crudo, muy importante para nosotros, obviamente, que nos ayuda a tener una mayor competitividad. Mañana, IPOM, ¿cuál es la proyección que crees que va a hacer el Banco Central? Nuestra mirada es que el IPOM va a tener un tono menos hawkish del que manifestó, digamos, en el IPOM de marzo, es decir, una mirada bastante más moderada respecto a la política monetaria. Va a reafirmar probablemente la idea de que la tasa se va a mantener en 3% durante todo este año. Ayer se publicaron las minutas de la última reunión de política monetaria por parte del Banco Central y de alguna manera deslizan una señal más bien en esa dirección. Creemos que va a rebajar 25 puntos base la proyección de crecimiento del año. Creo que va a ser bueno que el Banco Central sincere de alguna manera la mirada que hoy día el mercado tiene en materia de crecimiento. Es decir, 2,25 a 3,25. Exactamente, esa es nuestra mirada. Y también lo que nosotros creemos que el Banco Central va a reducir su proyección de inflación a diciembre. Nuestra inflación o nuestra proyección, digamos, apunta a un 3.3%. El Banco Central en su último IPOM planteó un 3.6%. Creemos que la va a rebajar ligeramente, digamos, en esa línea. No me gustaría terminar el programa sin hacer la mirada hacia Europa, que también va a enfrentar una semana clave. Grecia vence sus vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional este viernes y hemos visto activamente a los líderes del Fondo Monetario Internacional, de Alemania, del Banco Central Europeo, durante estos últimos días en las tratativas para ver si se logra un acuerdo para evitar, ¿no es cierto?, que este país caiga en default. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque obviamente que es un riesgo al cual el IPOM o el Informe de Política Monetaria también está mirando para ver los riesgos internacionales. La volatilidad hoy día en los mercados europeos ha estado marcado, por cierto, digamos, por la situación de Grecia. Efectivamente, está en una situación bastante compleja. Ha habido algunas señales sí positivas. El Fondo Monetario le ha dado, de alguna manera, alguna posibilidad a Grecia para postergar sus pagos hasta fines de junio. Eso le daría un poquito más de espacio a la negociación entre la Troika y Grecia. También Grecia ha estado dando señales de estar dispuesto, digamos, a hacer algunos ajustes en materia de pensiones. Yo creo que en general hay un ánimo
que uno lee, digamos, de los mercados, hay cierta volatilidad, digamos, y algunas señales en una y otra dirección, pero en general predomina más bien el ánimo de llegar a un acuerdo. Creo que sería el mejor escenario tanto para Europa como para Grecia, de manera de darle sostenibilidad al euro, digamos, hacia adelante, y para Grecia evitar, digamos, un colapso de su economía en caso que saliera del euro. Creo que sería bastante negativo para esa economía. Se nos acaba el programa, Sergio. La última pregunta con respecto al non-farm payrolls, el empleo no agrícola que se va a conocer en Estados Unidos el viernes y que es muy, muy importante. ¿Cuál es la proyección que ustedes hacen? Yo creo que más bien estaría en torno a 200.000 puestos de trabajo, más o menos en línea con lo que he estado mostrando en los últimos meses. Creo que, como tú bien dices, va a ser un número bien clave. Tenemos reunión de la FED también la próxima semana y, por lo tanto, de alguna manera lo que se recoja de ahí va a definir en buena medida lo que va a ser los movimientos de la FED de aquí a fin de año, si tenemos o no tenemos, por ejemplo, en septiembre un inicio de normalización, o sería tal vez algo más tardío. Muchas gracias, Sergio, por ese análisis. Muchas gracias a ti, un placer. Y con esta entrevista finalizamos la agenda de hoy. La invitación a todos ustedes es, por supuesto, a quedarse en compañía de CNN Chile. Hasta pronto.